Muy bien, mis muchachos, mis muchachas. Hacía mucho rato no teníamos entrevistas tan interesantes, tan maravillosas en nuestro programa Desde el Campo. Nos hemos dado la tarea y esto ha sido, digamos, un trabajo conjunto con la familia de traer a nuestras pantallas a un gran personaje, a un gran ser humano, a una de esas personas pioneras de parte del desarrollo de nuestro territorio, de nuestra localidad. Y que ustedes ahorita apenas lo vean me van a decir, Paudier, claro, Don Toño. Sí, señores. Laurita nos va a contar su nombre completo, esa dinastía por parte del papá, de la mamá y demás, pero de este hombre trabajador, en un principio, como esas familias que ya recordamos por allá de los años 40, 50 y 60, además que tuvieron otras situaciones diferentes a las que hoy tenemos, pero que todo eso lo sobrepasaron, lo sobrellevaron y hoy están con nosotros para contarnos esas maravillosas historias. El placer definitivamente es mío. Don Toño Echeverri, él ahorita nos va a contar su nombre completo. Bueno, don Antonio de Jesús Echeverri Trujillo. Para mí un placer tenerlo a mi lado y poder contar con él para que ustedes allá en sus casitas estén disfrutando de esta maravillosa historia. Antonio, un abrazo y un bien especial y bueno, bienvenido y gracias por habernos aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar a recordar un poquito. Su nombre, hay veces que uno dice y no se la cree, porque no sabe qué tanto el mundo lo distingue y lo conoce, pero su nombre bien distinguido en nuestro municipio. Yo sé que en algunos momentos, en parte de este suroeste antioqueño y demás, hablemos de quién es don Antonio de Jesús Echeverri Trujillo. Soy un hombre agricultor, un hombre campesino, caballista. Me lo he pasado toda la vida en el agro, he disfrutado enorme y todavía disfruto hoy más. Con mi experiencia, más disfruto. Oiga, excelente. Mire que hablamos ahorita. Espérese, pues usted, no hagan cuentas en su casa, muchachos. Estamos hablando de 1933, ¿sí o no? Tiempo en que ha nacido nuestro maravilloso invitado del día de hoy. Hace ya 90 y cuantos para ser exactos, don Toño. Pues estamos andando ya en los 93. Ah, bueno, oiga, en los 93, pero 93, o sea, 92. Ya casi vamos en esa ruta para los 93, pero bien vividos. Muchachos, definitivamente yo no sé, yo sí digo, así yo tuviera la edad de Matusalén, me gustaría haber vivido en esos tiempos maravillosos en los que ellos vivieron, con todas las vicisitudes y obviamente y problemas que se traen en esta vida. Bueno, hablando ahorita, recordemos a ese papá, a esa mamá, quién eran sus padres y don Toño en este caso, para que lo recordemos y la gente recuerde esa dinastía que tenemos de esos personajes también que tuvimos antes de usted. Mi padre, Celestino Echeverri Rojas. Mi madre, Candelaria Trujillo Restrepo. Bueno, él por ahora apenas que estamos hablando, muchachos, es el día de nuestro programa. Recordemos entonces, ¿nacido en qué vereda, don Toño? Nacido en la vereda de la Na. La vereda de la Na hace parte de lo que hoy conocemos como la zona del Río Urrao. Ese maravilloso también territorio que tenemos, parte rural de nuestro municipio. Bueno, empecemos a hablar de ese tema. Recordemos, ¿cómo fue esa niñez suya, don Toño? Pues la niñez mía, muy bonita, muy bonita. Yo era un muchacho activo, me entendía muy bien con mis compañeros en mis juegos de aquella época, del trompo, del yolombo, de las canicas, las bolas. Todas esas cosas yo disfruté mucho. Mi niñez fue hermosa. Bueno, esas niñeces que decíamos ahorita que son muy hermosas, don Toño, pero que hagamos ahí como un paréntesis para hablar de ese tiempo en que se estudiaba. Usted me dice que pasó 20 años estudiando, o sea que yo sumo y eso me da para una primaria, una secundaria, una técnica, no, casi que en la maestría. ¿Qué pasó en esos 20 años de estudio?
Lo que pasó fue muy sencillo. Yo era más bien un poquito desaplicado. A mí todo era estar metido entre mis vacas, que las encerraba por la tarde y enseguida por la mañana las recogía los terneros, y me gustaba era eso, y no hacía como con mucho amor, y uno desconoce en esos momentos la falta que hace el estudio. Entonces fui desaplicado, y los 20 años que usted dice fue que tuve que repetir años. Me ganaba 1 y perdía 3. Bueno, pero Yo le decía a usted que el que más había estudiado era yo, porque para escasamente hacer la primaria tuve que estudiar 20 años. Pero bueno, aprendimos a leer y a escribir, que era Y perfectamente las 4 operaciones me he defendido con eso, porque eso, pues, yo pienso que es lo más necesario que hay. Eso sí, gracias a Dios, con mi poquito estudio, pues me he defendido en mi campo. Bueno, recordemos ese carácter de mamá y papá Antonio. Eran finitos, eran suavecitos. ¿Y qué heredamos de ese carácter? Mi papá era un hombre de mucho respeto. Un hombre de mucho respeto, pero mi papá era un hombre muy querendón, y mi papá nos trataba con mucha delicadeza. Un hombre serio, pero al conversar era una persona agradable. Mi mamá era una chispa impresionante. Mi mamá disfrutaba por todo, y la más alegre que yo haya visto. Vea, qué genialidad. Y con nosotros los hijos, pues hombre, nos trataban en una forma muy ejemplar. Bueno, vamos a recordar una cosa, Antonio. Bueno, ya pasamos por, digamos, esos momentos, recordando, digamos, su madre, su padre, digamos, esos momentos del inicio y del estudio, pues que yo creo que era una de las etapas difíciles en ese momento, porque pues no, la gente no acostumbraba a hacer como mucho estudio para esa época. Pero recordemos, empezaba a trabajar desde muy temprano. No por allá que a los 20, a los 30, sino que desde muy pequeños ya los papás lo incentivaban a trabajar. ¿Cómo fue esos primeros inicios de sus labores como agricultor, por ejemplo? Yo nací en finca, y desde que tenía 2 o 3 años ya yo estaba, cuando eso mi papá ordeñaba unas vaquitas, y yo era el que encerraba por la tarde. Yo era el que recogía los terneros por la mañana para la ordeñada, estando yo pienso de 2 o 3 años, y eso era lo mío, y enseguida ya más tarde pues la escuela, lo que le comenté ahora, pero me crié en el campo en eso. En eso se crió. Bueno, haciendo aquí cuentas, estamos hablando que para el año de los 50, ahora nuestros abuelos, nuestros padres nos cuentan que existió una guerra. No sé si hablaba con ese tema de los conservadores, los liberales y demás, la guerra bipartidista, por ejemplo. ¿Qué le tocó a usted de esas guerras siendo joven? La guerra del año 50, que fue la guerra política. Los liberales en contra de los conservadores, y los conservadores en contra de los liberales. Eso fue la del 50, que empezó en el 49 cuando mataron a Gaitán. Y terminó en el 53 cuando se subió Rojas Pinilla. Ahí se supone que se llegó como a un tiempo de paz. De paz, pero antes cuando el 49 de la matada de Gaitán, ya se presentó en las veredas ya algunos personajes ya visitando las casas, y entonces a nosotros nos tocó, lo primero que nos tocó, que eso le tocó a mucha gente en el municipio, fue que
Ya nosotros vivíamos a Puyes aquí en el Chuscal. Nos atacaron la casa por ahí a las 10 o 11 de la noche, 5 o 6 gentes enmascaradas. ¿Que a dónde están las armas? Que esto, lo demás allá, pues qué armas íbamos a tener nosotros. Mi papá mantenía una escopetica ahí para matar ahí y de pronto arditas y bueno, y se llevaron la escopetica y más bien nos amenazaron. Ya a mi papá le dio miedo y dijo, nos vamos a vivir al pueblo. Afortunadamente teníamos una casita en el pueblo y ya nos fuimos desde el año 48 y a vivir al pueblo y se arregló la vida en el 53. Ya yo me vine a trabajar aquí a la finca y la violencia me tocó en el pueblo y me tocó, siempre yo salía a coger café y estuve cogiendo café en Bolívar, en el Águila Valle, en Betulia, a las cosechas de café. Andariegos que llaman. Sí, en las cosechas de café, que eran el fin del año. Me iba 1 o 2 meses por allá, uno en el pueblo sentado, uno me fue de trabajo toda la vida, eso es. Y ya pasó esa cosa de la violencia y ya. Que los tocó a ustedes como familia, don Antonio. Según entiendo, uno de sus hermanitos, porque usted era uno de los menores. En la violencia mataron a un hermano mío en San José. Lo mató la guerrilla, que tenía un negocito, la hondita, y lo mató. Llegaron, lo atacaron y él se metió entre un granero que tenía grande con frijoles y ese granero lo volvieron pedazos a bala. Y de ahí que ya tumbaron la puerta y se entraron, ya vieron que él estaba metido allá y pues, sin saber si lo habían matado con las balas, abrieron el granero, lo vieron allá, le echaron mano del perro y le mocharon la cabeza, contaba la señora, digo, ya de serio. Bueno, una muerte bien dura y lamentable como la que siempre se han presentado en estas guerras, en estas violencias que hemos vivido en nuestro país. Pero bueno, digamos que pasa esa transición, ese tiempo de la violencia. Me habla que eran 14 hermanos, don. Sí, 14 hermanos. 14 hermanos. ¿Cómo 14 hermanos? Y usted era uno de los menores. Yo era el penúltimo. Ah, wow. O sea que está ahí en el 13, como quien dice. Sí, yo estaba en el 13. Ah, güey, me imagino. Familias numerosas en ese entonces. Familias numerosas, mucho. Ave María, eso era muy general, que digas. Sí, inclusive conocí una prima con 26 hijos. ¿26? Sí, conocí la prima con 26 hijos. Eso eran como maquinitas, ¿verdad? Eso sacaban el tiempo que fuera para eso. No, pero sacar era mucho tiempo. Porque es que 26 son 26. De Ave María. Como también porque yo, digamos ahora, don Antonio, uno analiza que las personas se enferman muy a menudo. Es por lo que comemos, que todo está contaminado, que los venenos, que todo y demás. En ese tiempo la comida era muy sanita. ¿Qué se comía? Yo abro que los frijoles, petacos y demás. A mí me criaron con frijoles, con maíz, pues arepa, con yuca, con papa, con bolo. Bolo es lo que llaman la vitoria. La vitoria, cuando está niñita le decimos bolo. Hacían unas sopas de bolo allá y de pronto le echaban cualquier huesito ahí de cerdo y eso sabía muy bueno. Eso sabía muy bueno. Ahora estamos contando una historia por ahí que a usted no le tocó en particular, pero hay familias que les tocó que compraban un huesito, un calambombo que llaman y que lo repartían en 2 o 3 familias para hacer el sancochito. Sí, eso no me tocó a mí, pero sí conocí la historia toda la vida, la contaba mi papá y mi mamá de unos vecinos porque ellos vivieron en la vereda Santa Isabel. Cuando recién casados mi papá y mi mamá y yo fueron muy pobres y a los primeros hijos
debe haberles tocado muy duro por la pobreza. Ya yo como fui de los últimos, ya mi papá manejaba una finca de Rubén Restrepo en Laná y habían un poco de vacas de leche y mi papá tenía sembrado de agricultura. Entonces, pues yo no me acuerdo que haya faltado comida nunca en la vida en el tiempo mío, pero de pronto los hermanos mayores sí les tocó. A usted le tocó bueno. Pues yo pienso que sí. Y entonces comentaban de los vecinos allá de Santa Isabel que compraban el calambombo. El calambombo es este hueso de la pierna hasta arriba a la cintura. Compraban un calambombo de esos y por la tarde que llegaban lo echaban a una olla y le echaban lo que tenían, yuquita, papita o lo que hubiera. Y le sacaban un caldo. Pero al otro día llegaba el vecino para hacer lo mismo. Entonces ese calambombo pasaba de 3 o 4 familias. Ah, sí ve que eso hasta el tuétano, como decían por ahí. Hasta el tuétano. Hasta el tuétano, Hasta el tuétano. ese que sabe bueno, Sí. increíblemente hoy en día es de las cosas que mandan porque es de las cosas que El tuétano le tocaba al primero que lo cocinaba, porque el tuétano es lo que lleva el hueso por dentro. El hueso tiene su huequito y ahí estaba el tétano, que es como una... el que más chupe. Que el que más chupa tiene una cosita muy suavecita, como una cremita. Entonces, a mí sí me tocó en alguna vez que me dieron en alguna casa un sancocho de hueso, y eso era como uno ahí chupando, como tocando virolina. Ah, la virolina es un buen instrumento que no recordamos. Y hablando en particularidades con el tema de la ropa, que uno sabía que el calzoncito caliente, yo no sé cómo le llaman por ahí, que era cortico, y cómo era la vestimenta. Entonces eso no era el calzón caliente, los calzones calientes pues están en las mujeres ahora, cuando eso el calzón era frío helado. Oye, ni calzoncillo había, ¿verdad? No, calzoncillo no, yo conocí calzoncillos a los 20 años. Y el pantaloncito era sin portañuela ni nada. Uno tenía que tirar el pantalón al suelo para poder orinar. Pero ni nada. Sí, y sí, no, eso era la cosa, no era charlando, no, y de la cosa de la ropa que usted dice, que cómo nos tocaba la cosa con la ropa. No, el mayorcito se la ponía un tiempo, y el otro que seguía otro tiempo, y el otro que seguía, eso podía pasar, el pantalón ese podía pasar de 4 o 5 manes. ¿Usted sabe cómo se distinguía de qué color era un pantalón, la tela de un pantalón? Y se distinguía por la pretina que la tapaba la correa, llamamos la pretina, lo que tapa la correa, que era lo único que no se desteñía. Nada desteñía. Por ahí sabía uno de qué color era el pantalón, porque la lista, inclusive en mi casa la lista del mercado encabezada era una madeja de hilo. Madeja no es la carreta, sino otra cosa, como en un cartón ahí envuelta. Una madeja de hilo y remiendos. Era la lista. De lo primero del mercado era la lista. Entonces vendían remiendos, retazos, media vara, una vara, pero de todos los colores. Y ahí no se veían de que el pantalón era negro, si no traigas en una vara, entonces el pantalón podía ser de 10 colores. Era lo más hermoso que hay, hombre. Ah, imagínese. y otra cosa, vea, yo no sé por qué enseño, pero ahora en día venden unos pantalones que vienen llenos de rotos y huecos y valen un platal. Y en ese tiempo, un huequito y había que ir a hacer la costura. No. Eso es, si no había el trapito para pegarle el remiendo que llamábamos ahí, buscaban canturrones y medio lo empataban. Vea, me voy a poner este sombrero un momentico, porque vamos a hacer una transición. Les voy a decir aquí. Tal vez sería como lo último de lo que fuéramos a hablar, pero yo creo que ese es como uno de los momentos finales, digo yo, después de haber empezado un proceso bien bonito. Si yo le hablo de quienes abrieron el desarrollo de este departamento, de este país,
en qué nos trasladábamos cuando no había carro. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué animalito es el que le permitió el desarrollo a nuestro territorio? No, toda la vida se conoció. El transporte era en bestias. La carga de Medellín la traían en bestias. Toda la mercancía venía en bestias de Medellín. Se gastaban la semana entera para ir y volver. Llegaban a San Antonio. San Antonio, eso eran unas muladas. El dinamo de la planta vieja de Huirao lo trajeron en mulas. Mula. Sí. Me dicen que hasta la campana de la iglesia. La campana de la iglesia vino y la trajeron en mulas. Habían unas turegas que llamábamos turegas, son 2 mulas. Muy fuertes, muy bien cuidadas. Y le ponían en unas garras que son, garra es una cosa de cuero con unos rejos largos para uno arrastrar leña y cosas. Y entonces le ponían un palo largo, grueso, a las 2 mulas. Y en el centro, por lado y lado, un palo. Y en el centro iba el dinamo, o iba las campanas, o iba eso así. Le hablo de eso y para que empecemos a hablar de ese mundo, porque aquí veo como 2 pasiones. La agricultura, por un lado, y por el otro, el tema del mundo de los equinos, de las bestias, de los caballos. ¿Cuándo empieza ese amor por estos animalitos? El amor por las bestias, por los equinos, empezó desde que nací, porque cuando yo ya tenía uso de razón, mi papá mantenía bestias. Mi papá tuvo bestias toda la vida, mantenía la bestiecita para andar él en ella y la para traer el mercado del pueblo. Entonces yo me quería ir entre las bestiecitas montando en el caballito de mi papá que me montaba ahí en eso y seguí gustándome eso y de pronto más adelante ya empecé a negociar con bestiecitas ahí y empecé a comprar potricos o bestiecitas ahí de poquito valor, pues uno compra. ¿Los mulares que eran muy comunes? No. ¿O no eran tan comunes? Tuve mulas, 2 o 3 mulas, pero no que las críe, sino comprar muy buenas mulas. Tuve unas mulas muy buenas que las compré, pero no porque las críe. Pero empecé como le decía, con esos taparitos ahí que llamábamos a vender potricos, a vender yegüitas, ahí ganándome una platica y todo, y eso me fue gustando y ya más adelante me puse como arrendador. El arrendador es adiestrar, amansar. O sea, el que coge el caballo desde pequeño. Coge el caballo el pequeño y empieza a llamarlo y empieza a sobarlo y empieza a tener paciencia con él. Si no hay paciencia, no se hace nada. El caballo es el que más oye, el que más entiende es el caballo. Hay que tratarlo con toda la delicadeza y yo tuve esa bondad de esa paciencia. Yo tuve esa paciencia de manejarlos así y me fui gustando y me fui hasta que de pronto logré ser casi arrendadorcito, que arrendador es entregar una bestia con una boca suave que voltea al lado y lado bien, que eche para atrás apoyada en su freno, en su bozal, en lo que sea, y logré de silla. Logré sacar bestias arrendadas para exposiciones. Esta potranca es que la estoy arrendando para enseguida que dejar aquella yegüita esterlina ondeando, dejarla para otros oficios y yo sigo ya en esta potranca apenas la gente. Esta se llama Flores en la guitarra.
Esta Flores en la guitarra es hija de un caballo que se me escapa el nombre, trotón galopero de Medellín, en la yeguita que tengo aquí en que ando, que se llama La Esterlina, descendencia de Danilito. Danilito era hijo de don Danilo. Danilito, hijo de don Danilo. ¿Le dio mucho a usted ese caballo? Ese caballo de pronto 30, 40 crías. Eran dos hermanos, ese y Contrapunto. A la hora de arrendar un animal, pues no veo como difícil, para modestia aparte, para los que entendemos algo de eso. El animal, lo primero es tratarlo con mucha delicadeza, con mucha suavidad, que no vayan a haber brusquedades, hay que esperarles, hay que tener paciencia, esa es una de las cosas, y desde luego se entiende que tiene que tener uno una pequeña capacidad para eso y tener algo de oído. Es una cosa para los que medio entendemos, no tan fácil, pero no es de las más no tan difícil, pero no es una cosa así pues del otro mundo. Aquí te la voy a tornear, que es una de las cosas que se hacen para empezar a domesticar el animal, el torneo, para que se vaya apoyando en la jáquima y para irla descosquillando, llamamos nosotros descosquillar. Y el montador es el que es capaz ya después de entregarlas adiestradas, arrendadas, de montarse con mucha elegancia y con mucho pulso en la mano y con mucho oído. Usted sabe qué tanto oído tiene que tener. Con mi poquita experiencia que tengo, con mi poquita... Ese poquita me suena como que una mentirita. Sí, usted sabe qué tanto oído tiene que tener un cliente para conducir una bestia, para sacarla a una exposición, una bestia de silla. Oído de músico. Si no tiene oído de músico, no se le meta eso. Eso es demasiado tacto. Entonces, yo afortunadamente pues no para decir que que fui un arrendador y que fui un gran montador, pero siempre llegué hasta defenderme. Defenderme, por allí hay unos reconocimientos que a mí me dicen otra cosa. Todo es esto, por haber perdido en la pierna. Pues yo nací en eso, mi papá tenía bestias. Cuando yo me conocí, mi papá ya tenía bestias y yo desde pequeño, yo me imagino de que de 3 o 4 años ya yo estaba montando de a caballo. Hombre, todas las que usted no se imagine, si le voy a contar cosas, no acabo. Una de ellas así por encima de una potranca que estaba arrendando y vivía yo en el pueblo, y al frente había un solar que era de un señor, don Florentino Vélez, que sembraba en ese solar, sembraba maticas y cosas, y con un muro muy bajito. Esa potranca se puso, apenas me monté, a corcoviar. ¿Y cómo sería la corcoviada que me aventó por encima del muro al solar? Caballero del ensueño, tengo pluma por el